Muy buenas tardes, tengan estimados alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente tanto al objeto de los contratos, pero también en qué consiste la formación del contrato, la capacidad de las partes, las formas de los contratos, la división de los contratos, el cumplimiento de los contratos, el incumplimiento de los contratos, entre otros. Vamos a partir pues primeramente acerca de la formación que debe tener un contrato. Se dice que para que un contrato se forme, la ley debe de tomar en consideración o la ley emplea dos términos específicos. Por un lado, reconoce la oferta y por otro lado, reconoce a la aceptación. Cuando hablamos de la oferta es cuando una persona contratante propone a otra la celebración de un contrato, pudiéndole fijar un plazo o no, ¿verdad? Esto no es una característica específica. Puede existir un plazo o no. Por ejemplo, yo te quiero vender mi teléfono celular, ¿no? Si tú me dices que sí, bueno, te cobro tanto o te lo vendo en tanto y tú me lo das en una sola exhibición, no se acuerda o no se establece un plazo. Pero podemos acordar también que existan, no sé, en dos mensualidades, según lo que las partes convengan. Entonces, aquí, repito, en la oferta, una persona propone a otra la celebración de un contrato, fijándole o no un plazo para poder aceptar. La parte que hace la oferta queda ligada por su oferta hasta que expire el plazo o bien, si no se fijó un plazo para poder aceptar, la parte que recibe la oferta deberá aceptar inmediatamente. Si ambas partes están presentes y el autor de la oferta, vamos a ver en ese sentido que queda desligado si la aceptación no se da de forma inmediata. Vamos a citar un ejemplo, ¿verdad? Cuando el propietario de un bien le ofrece a una persona venderle ese bien y le dice que tiene una semana para poder aceptar o no la oferta. En ese término, el propietario del bien no podrá venderlo a un tercero. Pasado el término, entonces la persona que recibió la oferta deberá expresar al vendedor si acepta comprar el bien y en ese caso celebrar el contrato. Otro ejemplo puede ser también cuando una persona ofrece a otra que se encuentra presente arrendarle un bien. Si la que recibe la oferta no acepta en ese momento, quien hace la oferta puede ofrecerle a otra persona el arrendamiento, ¿no? Como yo les comentaba también en el caso del teléfono celular. Si tú no la aceptas, entonces yo puedo vender el equipo con un tercero. Dentro del Código Civil se dispone que la oferta puede hacerse de forma personal estando presentes las partes. Puede hacerse por correo público, por telégrafo, por medios electrónicos, por medios ópticos o de cualquier otra tecnología. Es por ello que el contrato se forma en el momento en el que se propone la oferta y por tanto se recibe la aceptación. Ahora bien, otro elemento importante dentro del contrato es la capacidad de las partes, que aunque ya se sobreentiende, pero también es objeto dentro de nuestro temario. Se dice que la capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Por ello, las partes pueden ser personas físicas o también personas morales y deben de tener la capacidad legal para poder celebrar contratos, ya que la falta de capacidad da lugar efectivamente a una nulidad del mismo. Cuando nosotros hablamos también de otro elemento importante, es el objeto de los contratos. El objeto de los contratos son la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Por ejemplo, puede ser objeto de un contrato de arrendamiento un bien inmueble y un contrato de prestación de servicios no sé, se me ocurre, nosotros como abogados. El contrato de prestación de servicios profesionales será precisamente la defensa de nuestro representado. Entonces, aquí vemos que es la cosa que se debe dar o que se debe hacer, pero también puede ser la prestación, no sé, se me ocurre, de servicios que otorga un contador sobre el cobro de impuestos. En este sentido, bueno, vemos que en cuanto a la cosa, el objeto de los contratos debe existir en la naturaleza, debe ser determinada
o debe ser determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. También se dice que una cosa debe existir para poder ser objeto de un contrato. Por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato de compra-venta, se me ocurre el aire, ¿no? El sol, la lluvia, porque no es algo que se encuentre dentro de la naturaleza y que pueda ser objeto de comercio. El objeto también debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Por ejemplo, no puede ser objeto de contrato un montón de arroz, pero sí un peso específico de arroz, ¿verdad? La cosa objeto del contrato debe estar en el comercio, es decir, no podemos vender algo que no sea precisamente comerciable o en su defecto que sea considerado como ilícito. En cuanto al hecho objeto de los contratos, este debe ser posible y debe ser lícito. Si el objeto de los contratos carece de los requisitos que ya se han indicado, entonces también el contrato se considerará como nulo. Es importante también indicar que la forma en los contratos también existe para su celebración una regla general en donde se indica que los contratos de manera expresa no requieren de una determinada forma para poder ser válidos. Sin embargo, como hemos comentado, existen contratos en los cuales la ley dispone expresamente que el consentimiento debe ser manifestado de una forma específica y en caso de no ser así, entonces será nulo. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Tiene que ser ante el oficial de registro civil, debes de firmar, debes de manifestarlo a través de la palabra hablada, debes de firmar tu acta de matrimonio mediante una serie de requisitos de solemnidad para que pueda tener efecto, ¿verdad? Cuando nosotros también hablamos, se me ocurre del contrato de compraventa de un bien inmueble, entonces forzosamente también debe ser celebrado mediante un instrumento público ante el notario público y se debe inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio. Cuando hablamos de la inexistencia, de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa de los contratos, se indica que los contratos al ser actos jurídicos, pueden también resultar ineficaces, es decir, que no se produzcan los efectos legales. Y para ello, el Código Civil establece tres clases de ineficacia, que es la inexistencia, que es la nulidad relativa y que es la nulidad absoluta. Cuando hablamos de la inexistencia de un contrato, se dice que se produce por falta de consentimiento o por falta de objeto. La inexistencia permite considerar que el contrato no nació a la vida jurídica y por ende, pues no produjo ningún efecto legal. El Código Civil dispone como nulidad o como causas de nulidad de los contratos la incapacidad, los vicios del consentimiento, como ya hemos visto, que es el error, el dolo, la violencia, la mala fe, la ilicitud en el objeto, motivo, fin y la falta de formalidades legales. También se dice que los contratos, en cuanto a la nulidad de los contratos, estos podrán ser absolutas o relativas. Cuando hablamos de una nulidad absoluta, produce la ineficacia del contrato, es decir, no va a existir. De acuerdo con el Código Civil, en este caso, el contrato podrá nacer a la vida jurídica y además producir efectos legales, pero un juez podrá destruir los efectos legales de forma retroactiva y el contrato no podrá convalidarse. Cuando hablamos de una nulidad relativa, entonces tiene lugar en aquellos casos en los que no se produce la nulidad absoluta. Por ello, la nulidad relativa permite siempre que el acto produzca provisionalmente sus efectos. El Código Civil no hace referencia precisa a cuáles circunstancias generan nulidad absoluta o nulidad relativa, pero la línea de distinción entre una u otra pues es muy delgada, ¿no? El Código Civil establece reglas para la acción de nulidad de los contratos y también los plazos de prescripción de esta acción. La anulación de un contrato obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido como consecuencia del contrato, ¿verdad? Para que no se vean como vulnerados sus derechos. Vemos, estimados alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a disertar de manera más detallada en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.